Muy buenas noches con todos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una sesión del capítulo peruano de glaucoma eh, de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Hoy tenemos una noche bastante especial. Eh, Hay varias novedades, así que estamos muy contentos de tener esta sesión. Primero saludo la presencia de todos los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, quien gracias a ellos esta sesión se puede llevar a cabo con algunas novedades como el upgrade de Zoom para poder contar en la parte de la charla que corresponde a la traducción simultánea. El gran esfuerzo que ese grupo humano hace y que los ponemos de cabeza a veces con estas cosas que organizamos a último tiempo, les agradezco muchísimo. También agradezco la presencia de los miembros del comité del capítulo peruano de glaucoma, nuestro presidente, el doctor Juan Carlos Izquierdo, el doctor Rafael Borges Tueros, y quien les habla, el vocal, y obviamente nuestro past president, que sigue siendo muy activo para nosotros en el capítulo, el doctor Gustavo Avilés Calderón, que además es el secretario de Actividades Académicas, y que gracias a él también vemos que todas estas charlas, no solamente de glaucoma, sino todas las que se desarrollan en la sociedad, están teniendo el éxito que tienen. Hoy tenemos una sesión que va a estar, digamos, dividida casi en dos partes. La primera parte va a ser en español y luego vamos a tener la presentación desde Hong Kong del doctor Clementán, donde va a haber una charla en inglés, así que les iré diciendo en qué momento vamos a poder contar con la traducción simultánea y dónde encontrar digamos, el botón para poder contar con esa traducción si es que lo requieren. Es una charla dedicada, es una sesión dedicada completamente al glaucoma de ángulo cerrado, y en realidad estamos muy felices porque es algo que vemos día a día, y qué más tener la experiencia de uno de los mejores especialistas en glaucoma de ángulo cerrado del mundo, que es el doctor Clementán. Pero como colorario y como antesala, tenemos la presentación del doctor Ricardo Manuel Ugarte Basurto. Él es médico residente del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y él nos va a presentar, a propósito de un caso, la utilidad de la VM en el glaucoma por sierra angular. Te agradezco mucho, Ricardo, y la presentación es toda tuya. Adelante. Buenas noches. Quiero agradecer al capítulo peruano de glaucoma por la invitación y al doctor Avilés por hacer esta posible y su orientación en el caso. A continuación les presentaré un caso clínico de glaucoma por sierra angular poco usual y veremos el papel protagónico de la VM en su diagnóstico y en su seguimiento. Se presenta en la emergencia del Hospital Guillermo Almenara un domingo por la tarde una paciente mujer de sexo de 27 años de edad procedente del Cusco. Niega antecedentes familiares de importancia, ya los antecedentes patológicos nos refiere a haber sufrido de anemia hemolítica autoinmune en el año 2015, el cual llegó incluso a tener una hemoglobina de 3 gramos sobre decilitros, la cual mejoró con pulsos de metilprednisolona y con transfusiones sanguíneas. Serositis el año 2016, una citis, y además de sintomatología del lupus, le hicieron anticuerpos antinucleares y anti-DNA para el lupus, y estos dieron un valor positivo y la diagnosticaron de lupus en este año. Al año siguiente presentó un evento de fusión pleural. Fue tratada con prednisona, micofenolato y hidroxicloroquina. El siguiente año, un nuevo episodio de fusión pleural, y 2 meses antes del ingreso por nuestra emergencia, la paciente refirió un episodio de herpes zóster torácico, para lo cual en su hospital donde se controlaba en el Cusco, le suspendieron su tratamiento inmunosupresor. Entonces, como vemos, es una paciente con un fuerte componente inmunológico, un lupus no controlado con múltiples reactivaciones, incluso anuales. La paciente refiere un tiempo de enfermedad de 11 días, cuyos signos y síntomas principales fueron visión borrosa, disminución de la agudeza visual, ojo rojo, fotofobia, aumento de volumen en párpado superior en ambos ojos, asimismo también aumento de volumen en miembros superiores e inferiores asociados a cefalea. Esos dos últimos síntomas están resaltados debido a que nos estarían hablando de un compromiso sistémico, de una enfermedad sistémica, posiblemente una reactivación de esa enfermedad. A la fotoclínica podemos evidenciar el aumento de volumen
en ambos ojos del párpado superior, así como la hiperemia conjuntival. Al examen clínico se le encontró una agudeza visual mejor corregida de 10-200 en ambos ojos, una presión intraocular de 25 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 35 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo. En la vía microscopía objetivamos el edema pleurital leve a predominio superior bilateral, en la conjuntiva la hiperemia conjuntival en ambos ojos y quemosis más aunada en el ojo izquierdo. En la córnea una opacidad de una cruz en ambos ojos. A la cámara anterior estrecha con un Bangeris de 1 no se evidenció celularidad. Al momento de evaluar el iris se le encontró una iridotomía periférica en ambos ojos. Se le preguntó a la paciente al respecto y nos narró que 2 días antes había acudido a un consultorio particular donde le habían practicado este procedimiento, pero al no remitir su sintomatología, acudió a la emergencia. Cristalina la evaluación transparente, y a la gonioscopía se encontraron el ángulo cerrado en los 4 cuadrantes en ambos ojos. Al momento de hacer la refracción, en el ojo derecho se encontró una esfera de -5 y una cilindra de -4.5, y en el ojo izquierdo de -6.75 y -5.57. Se le preguntó a la paciente, ¿no?, por la llamativa refracción que estaba presentando, a lo cual la paciente nos mencionó de que si bien ella utilizaba lentes y era miope, nunca había tenido unos valores tan altos. ¿Qué nos dio la evaluación del fondo de ojo? En primer lugar, observamos un vidrio transparente en ambos ojos, y al estudio del nervio óptico, una relación copa-disco de 0.3 por 0.3 en ojo derecho y 0.4 por 0.4 en ojo izquierdo. Asimismo, también se evidenció un desprendimiento seroso inferior en ambos ojos, con mayor predominio en el ojo derecho y con compromiso macular en ambos ojos. En la primera imagen, la de la foto clínica, podemos observar la hiperemia conjuntival que acusaba a la paciente, así como también la iridotomía periférica que le habían practicado, que se encontraba en este ojo derecho entre horas 9 y 10. En la segunda imagen podemos observar la estrechez de la cámara anterior, y en la tercera imagen es una fotografía de una gonioscopía en la cual no se logró evidenciar ninguna de las estructuras del ángulo camerular, y se objetivó como un ángulo cerrado en los 4 cuadrantes en ambos ojos. Entonces, recapitulando la información obtenida por la paciente, pues al anamnesis y al examen clínico, teníamos un glaucoma por cierre angular bilateral de etiología determinada. Pero había signos y síntomas que no cuadraban o no terminaban totalmente el cuadro, ¿no?, como era el edema en ambos párpados superiores, como era el desprendimiento seroso que se encontraba en ambos ojos, y el edema en miembros superiores e inferiores. Entonces, pues, necesitábamos nosotros apoyarnos en algunos exámenes, ¿no?, de imágenes, siendo el principal, pues, la VM. Entonces, nuestros diagnósticos eran un glaucoma por cierre angular agudo primario versus secundario en ambos ojos, a descartar una configuración en iris plató debido a los hallazgos encontrados en la gonioscopía y a la ausencia de resolución del cuadro con la iridotomía periférica láser en ambos ojos. Una efusión coroidea, teniendo en cuenta la enfermedad de base o de fondo y las múltiples reactivaciones que esta tenía, podría sí explicarnos mucho de los síntomas y de los signos encontrados o hallados en el examen clínico en la paciente. Ya más alejado de una etiología autoinmune tumoral para el caso. En nuestro segundo diagnóstico, un desprendimiento retinoceroso en ambos ojos, tranquilamente la reactivación de su lupus podría explicarnos esta, así como también, de repente, la hipertensión que presentaba la paciente al examen, hipertensión sistémica me refiero, podría haber ocasionado una coroiditis hipertensiva y también explicar alguno de estos, ¿no? Se envió una interconsulta al servicio de reumatología, quienes nos responden hospitalizando a la paciente por su servicio con el diagnóstico de lupus activo, con compromiso hematológico, caracterizado por anemia y leucopenia, y compromiso renal, caracterizado en proteinuria más microhematuria, y marcadores para lupus positivos, hipertensión arterial sistémica, una presión de 170/110, y hipoalbuminemia e hipocomplementemia. El tratamiento instaurado en ese momento en la emergencia fue de timolol y dorzolamida, una gota cada 12 horas en ambos ojos, prednisolona, una gota cada 6 horas en ambos ojos, y tratamiento bioral con acetazolamida, una tableta cada 12 horas. Como vemos, en esta terapéutica no se dio la pilocarpina, pese a que el tratamiento usualmente para un glaucoma por cierre angular es ¿no? Pero esto pues pasó, o lo hicimos así, debido al alto componente inmunológico que presentaba la paciente y la sospecha fuerte de una efusión coroidea, ¿no? Y se decidió entonces esperar al día siguiente para
poder realizarle la evaluación con imágenes. Entendiendo la fisiopatología de esta, pues la utilización de la pilocarpina no nos ayudaría a solucionar el cuadro, sino más bien nos podría complicar aún más ocasionando un bloqueo pupilar o un posible bloqueo pupilar. Era necesario confirmar la sospecha diagnóstica que teníamos con la UVM. Por parte de reumatología, el tratamiento sistémico consta de metilprednisolona en pulsos, endovenoso, y por vía oral, prednisona, hidroxicloroquina y ácido micofenol. Al día siguiente, en la unidad de diagnóstico por imágenes, a la ecografía en el modo B pudimos objetivar los siguientes datos y observaciones. En el ojo derecho se encontró una coroides engrosada con un grosor de 1.57 milímetros y un desprendimiento de retina seroso en cuadrantes inferiores, así como también un desprendimiento coroideo seroso en 360 grados. Mientras que en la imagen de la ecografía del ojo izquierdo observamos una coroides también engrosada de 1.61 milímetros y hallazgos similares a los encontrados en el ojo derecho, ¿no? Con un desprendimiento de retina seroso en cuadrantes inferiores y un desprendimiento coroideo seroso en 360 grados. En el momento de realizarle la VM, logramos objetivar la estrechez de la cámara anterior con una longitud en el ojo derecho de 1.45 milímetros y en el ojo izquierdo de 1.16 milímetros, como podemos observar en esta imagen. Así también observamos los 4 cuadrantes cerrados en ambos ojos. Y en las imágenes inferiores podemos ver la difusión ciliocoroidea a predominio de las bases del cuerpo ciliar que estaba causando un desprendimiento parcial de esta y una rotación anterior de todo el diafragma herido-cristaliniano, provocándonos el cierre angular. Y esto se evidenció en los 4 cuadrantes 360 grados de ambos ojos. A la OCT pudimos nosotros evidenciar un desprendimiento seroso de la neuroretina, más presencia de líquido intrarretinal en el córtex foveolar, como podemos ver en las imágenes, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. Nuestro diagnóstico final, gracias a la información dada por los exámenes hematológicos, pues fue la confirmación del glaucoma por cierre angular secundario a una difusión uveal por el lupus activo. La terapéutica instaurada se le agregó a la que ya se le había instaurado en la emergencia la tropicamida, una gota cada 8 horas en ambos ojos. Se agrega la tropicamida, dada que esto nos crearía un espacio, debido a su acción reposicionaría el cuerpo ciliar hacia su posición y permitiría así un pequeño espacio para permitir el flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. Ahora, en la fisiopatología hay que entender que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica, autoinmune e inflamatoria, que causa vasculitis a distintos niveles. En el ojo nos va a causar una alteración de la barrera hematorretiniana externa, con depósitos de autoanticuerpos en la coroides, en la coriocapilaris, membrana de Blue, y también autoanticuerpos contra el EPR. Asimismo, también se han encontrado en cortes histológicos la presencia también de linfocitos TCD4, macrófagos. Entonces, todos estos hallazgos van a ocasionar un incremento de la permeabilidad vascular y líquido hacia el espacio subretinal y, aunado a la presión, a la hipoalbuminemia que presentaba la paciente, un desbalance oncótico y nos va a provocar la difusión coroidea hacia el espacio supracoroideo. Como podemos ver en la imagen superior derecha, el cuerpo ciliar, marcado en un círculo negro, al producirse la difusión coroidea, al producirse el líquido supracoroideo a este nivel, va a causar de que se haya desprendido parcialmente y rote hacia anterior, llevando todas las estructuras del diafragma herido-cristaliniano hacia anterior y produciéndonos el cierre del ángulo, ¿no? El cambio miópico observado en la refracción se explica, ¿no?, por la misma inflamación del cuerpo ciliar va a provocar una relajación sonular y va a incrementar el diámetro anteroposterior del cristalino. Ahora, la literatura nos dice que si bien estas coroiditis lúpicas son muy extrañas, no son muy usuales en estos pacientes, cuando se presentan, más de un 80-90% de los casos están asociadas a compromiso renal. En el caso de nuestra paciente, una glomerulonefritis. Esto debido a la gran similitud que se encuentra entre la estructura EPR, membrana de Bruch y coriocapilares, y las estructuras del glomérulo renal. Para su primer control de la paciente, 7 días luego del alta por el servicio de reumatología y ya contando con un mejor control de su enfermedad sistémica, la paciente nos refirió una disminución de la sintomatología clínica. Al examen se evidenció una agudeza visual de 20-40 en ambos ojos
un apillo de 15 milímetros de mercurio en ambos ojos. Y a la ecografía pudimos evidenciar en primer lugar, como se ven en las imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo, una disminución, una evolución favorable del líquido subretinal. Asimismo, también vemos los valores marcados en rojo de la evaluación anterior del grosor de la coroide, disminuidos para esta nueva evaluación en ambos ojos. Entonces, en esta diapositiva podemos hacer el seguimiento de la evolución de la paciente para este primer control, a la ecografía en modo B en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, mostrando una evolución franca. En la VM, como podemos evidenciar en las imágenes, del ojo derecho, hay una medida, una longitud de la cámara anterior mucho mejor que en su examen anterior, encontrándosele unas medidas, de 1.86 milímetros respecto a los 1.45 en el ojo derecho que presentaba en su evaluación anterior, y en el ojo izquierdo de 2.16 milímetros respecto a 1.16 milímetros de su evaluación anterior. Se encontraron también dos de los cuadrantes en ambos ojos ya liberados o abiertos, y como podemos ver en las imágenes inferiores, el cuerpo ciliar ya se encontraba rotado hacia posterior a su posición original, y aún persistía un leve desprendimiento coroideo en 360 grados y ya menos fluido en la base del cuerpo ciliar. Nuevamente, esta diapositiva para ver la evolución positiva, ¿no?, de nuestro caso en la VM de la paciente. En el ojo derecho vemos que hay un incremento de la longitud de la cámara anterior, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y vemos también el cuerpo ciliar ya reposicionado y la disminución de la efusión coroidea, tanto en el ángulo del ojo derecho como en el ojo izquierdo. Ante la evolución positiva, se le retiró la acetozolamida bioral y se le espació la prednisolona con una gota cada 12 horas en ambos ojos. Luego ya para este segundo control que se realizó 14 días posteriores al primer control, la paciente presentó una agudeza visual mejor corregida de 20-30 en el ojo derecho y 20-20 en el ojo izquierdo, una presión intraocular de 16 milímetros de mercurio en ambos ojos, y al fondo de ojo la retina se encontraba aplicada, ¿no?, en ambos ojos al examen, pero vemos acá en esta ecografía de modo B del ojo derecho que aún persistía un pequeño desprendimiento seroso en cuadrantes inferiores. En el ojo derecho ya no se objetivó, y una mejora también en la medida de la longitud de la corola. Nuevamente, una comparación respecto al ingreso de la paciente, ¿no?, cómo se había reabsorbido el líquido tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Asimismo, también en la VM podemos observar ya una franca mejoría en lo que es la longitud de la cámara anterior en el ojo derecho, que pasó de una evaluación anterior de 1.86 a 2.43 milímetros, y en el ojo izquierdo de 2.16 a 2.38 milímetros. Ya teníamos 3 ángulos abiertos, solamente en ambos ojos se encontró un ángulo cerrado para esta nueva evaluación. El cuerpo ciliar ya no estaba rotado, ya no había desprendimiento coroideo, incluso evidenciándose un poco del surco ciliar en ambos ojos. En esta diapositiva podemos observar la evolución favorable respecto al ingreso de la paciente con una gran amplitud ahora ya en ambos ojos de la longitud de la cámara anterior. Y podemos evidenciar asimismo también la reposición del cuerpo ciliar y también la disminución de la efusión coroidea. En la OCT pudimos evidenciar la franca mejora de nuestra paciente con la disminución tanto del líquido intrarretinal como el líquido subretinal que se encontraba en ambos ojos. Solamente se encontraron estos puntos hiperreflectivos, ¿no?, a predominio foveal, probablemente como un signo de disrupción de la EPR, signos de cronicidad, ¿no?, luego del proceso de reabsorción que ha producido esta paciente. Entonces, ante esta nueva evolución favorable, se le retira la prednisolona y la tropitamida y que se queda solo con su tratamiento hipertensivo tópico con timolol y dorzolamida. Ya para el último control que se le hizo a la paciente, aproximadamente al mes del segundo control, presentaba una agudeza visual en ojo derecho mejor corregida de 20-25 y en ojo izquierdo de 20-20, recordar en rojo los valores con los cuales la paciente ingresó. La presión intraocular controlada, 15 milímetros de mercurio en ojo derecho y 16 milímetros de mercurio en ojo izquierdo, observando en rojo los valores nuevamente con los cuales la paciente ingresó. Y en la refracción vemos pues lo que la teoría nos explicaba sobre el cambio miópico, ¿no? Esta nueva refracción, se notaban valores tanto de la esfera como del cilindro mucho más disminuidos o mucho más posibles cuando la paciente nos refería en un principio, que es lo que se encontraba cuando la enfermedad se encontraba activa, ¿no?, con las alteraciones ya demostradas. A la gonioscopía se le encontró una sinergia anterior periférica en el ojo derecho y al fondo de ojo ambas retinas aplicadas. Se le instauró tratamiento solamente con timolol, una gota cada 12 horas en ambos ojos, y el tratamiento sistémico referido por el servicio de reumatología
persistió tal cual, no se hizo ninguna modificación. En este registro gráfico de la evolución de la paciente, ¿no? Gracias al tratamiento tópico y a la acción del tratamiento sistémico y control de la enfermedad, podemos ver en la ecografía, en el modo B del ojo derecho, la franca reabsorción y la disminución de la coroides tanto al ingreso como en el primer control como en el segundo control. Y en el ojo izquierdo, asimismo, también. Asimismo, también la evolución de la VM encontrada en la paciente respecto al ingreso del ojo derecho, vemos un incremento de la longitud de la cámara anterior en cada control que se le hizo, ¿no? Y también en el ojo izquierdo. También vemos este mismo registro gráfico de la evolución favorable de la paciente en el ojo derecho respecto al ingreso con el reposicionamiento del cuerpo ciliar y la disminución de la difusión coroidea, ¿no? En ambos ojos. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Yo he encontrado este artículo muy interesante, ¿no? Que es un artículo realizado en la Universidad Sapienza en Roma, Italia, cuyo objetivo puede mostrar la alta sensibilidad del examen de la angiografía con verde de indocianina respecto a la angiofluorocinografía en pacientes con coroidiopatía lúpica con presencia de compromiso renal y sin presencia de compromiso renal. Para esto, de un total de 16 pacientes, los dividieron en dos grupos, un grupo A de 9 pacientes y un grupo B de 7 pacientes. El grupo A de 9 pacientes tenían un diagnóstico de lupus y adicional a esto un compromiso renal comprobado mediante biopsia renal. Y el grupo B eran nuevamente pacientes lúpicos, pero que no tenían compromiso renal a la biopsia renal. Entonces, se les hizo a estos pacientes, al grupo A, la angiofluorocinografía y se encontró valores positivos característicos de la oclusión coroidea en 4 de los 9 pacientes, mientras que no se les encontró en ninguno del grupo B, aquellos que no tenían compromiso renal. Mientras que al momento de realizar la angiografía con verde de indocianina se encontraron patrones característicos de coroidopatía lúpica en todos los pacientes, en los 9 pacientes del grupo A y obviamente en ninguno del grupo B. Entonces, los resultados de este estudio nos indican que la angiografía con verde de indocianina es un examen mucho más sensible que la angiofluorocinografía para determinar el involucro coroideo en estos casos, ¿no? Y para nuestro caso hubiera sido importante documentar este hallazgo, ¿no? Finalmente, el mensaje para llevarse a casa de esta charla es pues que la VM nuevamente nos demuestra que es un examen muy útil, sobre todo en esta clase de glaucomas poco usuales, ¿no? Nos ayudan sobre todo a determinar y a explicar la causa mediante los hallazgos que encontramos, ¿no? La causa, el origen del problema, sobre todo cuando son estructurales. Y más aún, pues, nos van a evitar de repente realizar algunos otros procedimientos, como en este caso de la paciente una ileotomía periférica láser, que no van a acarrear una mejora en el cuadro, ¿no? Ahora, si bien la literatura nos dice que el glaucoma por una difusión coroidea, ¿no? Por un lupus activo, es una enfermedad realmente muy poco usual, tenemos que sospecharla en pacientes similares al cuadro que he presentado, ¿no? O sea, pacientes jóvenes que presenten un mal control de su enfermedad con múltiples episodios de reactivación y la sintomatología y bilateralidad que se presentó en esta paciente. Asimismo, también vimos la acción en uno de los pilares del tratamiento que fue la tropicamida, ¿no? Al reposicionar el cuerpo ciliar y permitir el flujo libre del humor acuoso. Y definitivamente, si es que no tenemos nosotros el control de la enfermedad de base, al ser una enfermedad inflamatoria y autoinmune, pues no vamos a obtener los resultados positivos que obtuvimos en esta paciente. Quiero terminar saludando muy cariñosamente al Departamento de Oftalmología del Hospital Guillermo Alminal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente tu presentación extraordinaria. Quiero resaltar que Ricardo es médico residente y realmente es increíble cómo cada vez estamos avanzando más y podemos contar con ese nivel y esa calidad. Ustedes saben el compromiso que he tomado con los oftalmólogos jóvenes, así que me da mucho gusto, Ricardo, que te hayas desempeñado también, y justo en este caso clínico. Quería mencionar que este caso clínico me ha hecho acordar muchísimo a un caso que yo presenté, donde también hubo un caso parecido de una efusión coroidea por una escleritis posterior, donde justamente el key del asunto fue
la miopización del paciente y posteriormente que había pues un supuesto cierre angular, pero era asimétrico, es decir, el ojo anterior, a diferencia de tu caso, el ojo contralateral no tenía la cámara estrecha, y obviamente en estos casos la sintomatología propia del bloqueo pupilar no está presente. Es decir, encontramos presión ocular elevada, y ese es un dato importantísimo en esos casos, porque son casos raros, en realidad, y te felicito muchísimo, y al departamento del Hospital de Almenara, a quien obviamente es también mi casa. Estos casos son raros, pero no vamos a encontrar edema de córnea, no vamos a encontrar el típico inyección conjuntival severa, sino vamos a encontrar presión ocular elevada con un ángulo, una cámara estrecha, hacemos la gonioscopía, encontramos cierre angular, pero no hay bloqueo pupilar, ¿no? Quiero decirles a todos que puedo permitir alguna pregunta del público. Me encantaría alguna participación de los presentes, dado que ya está presente el doctor Clementán en el panel. Está también, y quiero saludar también la presencia de hermanos de diferentes lugares de Latinoamérica. Tenemos presente gente, oftalmólogos de Colombia, Ecuador, he visto que ahí también han saludado, y también incluso están los presidentes de las sociedades de oftalmología de El Salvador, Milton García, y de Venezuela, la doctora Nelly Rosillo, así que a quienes le damos una cálida bienvenida a esta sesión de la Sociedad Peruana de Oftalmología en nuestro capítulo de glaucoma. No sé si de repente el profesor Mario de la Torre nos puede dar una intervención, un comentario del caso, por favor, doctor. Siempre es un placer escucharlo. Gracias, gracias. Súper corto. Mis felicitaciones tremendas para Ricardo Manuel, para Armando. Extraordinaria la forma como han manejado el caso y han dado el real uso de que se debe dar al VM. Está muy bien, lo han pensado muy bien. Excelente, porque como ponía en el chat, a este paciente le hicieron una iridotomía previamente sin conocer qué pasaba, y eso es un reflejo casi pavloviano que tiene todo el mundo cuando ve un ángulo estrecho. Lo primero que se le viene a la cabeza es hacer una iridotomía sin haber tenido un diagnóstico, y eso es un error. Para hacer un tratamiento hay que tener el diagnóstico. ¿Y qué pasa? Ahí produjeron más inflamación, ahí le pudieron dar al cuerpo ciliar rotado, como alguien bien lo mencionó, pero esto nos dio claramente la ecografía posterior, y el VM le dio la rotación anterior. Fabuloso, extraordinario, porque manejaron clínicamente esto y le dieron su verdadero valor a los exámenes en el apoyo. Genial, muy bien, felicitaciones, muy buen caso, los llevaron muy bien, lo llevaron muy bien. El chip miópico no solamente es por el aumento de grosor del cristalino, como tú muy bien lo has dicho, sino por el desplazamiento anterior hacia la cámara anterior, como tú lo has puesto muy bien ahí en el volt del lente, cómo cambia. Excelente, realmente mis felicitaciones. Qué lindo que las generaciones de los muchachos estén superándonos a todos nosotros y que sigan en ese camino, porque eso es lo que nosotros queremos como profesores. Alguien nos tiene que ver cuando estemos más viejitos. Ya estamos viejos, pero vamos a estar más viejitos todavía. Saludos. Gracias. A partir de este momento vamos a habilitar la función de traducción, y la sesión se va a convertir en inglés, porque obviamente para darle la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche, please, in this moment, our session will be able to have an interpret. If you want, I want to share my screen. You can you can see this sign if you want to hear the presentation in English, or if you want to hear the presentation in Spanish. In this sign, all of us can see this sign. ¿Pueden ver este símbolo? Yes. Si apretan ese símbolo, pueden escuchar la presentación, que va a ser en inglés, pero si desean la interpretación, pueden cambiar de idioma al modo español, que va a haber una interpretación
de la sesión. Welcome, Dr. Clement Tan. Welcome, Professor Tan. Es un placer que usted pueda estar con nosotros. Bienvenida a nuestra sesión del capítulo peruano de glaucoma, del capítulo de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología, mejor dicho. Y para nosotros es un honor que usted pueda estar con nosotros esta noche. Sabemos que usted está en horas de consulta, son 13 horas de diferencia. Sabemos que su horario es muy ocupado y agradecemos que se haya dado un espacio para compartir su conocimiento con nosotros. Profesor Tan es uno de los especialistas en glaucoma más importantes del mundo. Lo conocemos. Él ha trabajado bastante en glaucoma de ángulo cerrado. Actualmente es el jefe del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad China de Hong Kong. Es catedrático de Oftalmología y Ciencias Visuales en la Universidad China de Hong Kong. Es jefe de servicio en el Hospital de Hong Kong y director de la Universidad China en Hong Kong, en el Centro Oftalmológico de la misma, y actualmente el vicepresidente y examinador del Colegio Oftalmológico de Hong Kong, secretario y jefe de la Academia de Asia-Pacífico de Oftalmología y tesorero del Consejo Internacional de Oftalmología y vicepresidente de la Sociedad de Glaucoma de Asia-Pacífico. Entonces, como pueden ver, es toda una personalidad y realmente es uno de los más grandes especialistas en glaucoma de todo el mundo, y realmente apreciamos bastante que usted pueda compartir con nosotros y que se dé este espacio para nosotros, los especialistas en oftalmología y en glaucoma en Perú. Apreciamos mucho su tiempo. Profesor Tan, muchas gracias. Va a presentar su charla acerca de abordaje para el glaucoma de ángulo cerrado y sus mecanismos. Profesor Tan, si pudiera compartir su pantalla, por favor. Muchas gracias al doctor Encinas por su gentil presentación. Antes de comenzar la charla, permítame agradecer al doctor Santiago Encinas por todas las coordinaciones y por la invitación. También quiero agradecer al doctor Juan Carlos Rovira y al doctor Juan Carlos Izquierdo por su gentil invitación también, y es para mí un gran placer estar en la capacidad de unirme a este distinguido grupo esta noche. Muchas gracias otra vez. Permítame, por favor, compartir la pantalla. On the angle closure type and mechanisms. Now here my financial disclosure. Aquí están mis conflictos de intereses. Ahora, cuando hablamos de este término primario, enfermedad con cierre de ángulo, enfermedad primaria, hay variantes. La pregunta es si es una enfermedad única y le damos una serie de nombres a estas entidades y los agrupamos en una sola cosa y le damos un solo abordaje. Pero es este abordaje lógico, es la pregunta. Ahora, por cierto, sabemos que hay diferentes mecanismos que se necesita determinar para saber si se trata del cierre primario de ángulo en glaucoma, el bloqueo pupilar, iris plató, mecanismos relacionados al cristalino, al igual que posiblemente las presiones coroideas. Ahora, muy a menudo en el manejo, si nosotros sabemos el mecanismo real para el cierre del ángulo, entonces podemos tener un tratamiento mucho más efectivo, más opciones y que manejen directamente estos mecanismos que predominen. Y por cierto, hay dos mecanismos que necesitamos diferenciar entre sí, el síndrome de iris plató y los mecanismos relacionados con el cristalino. Ahora, antes de entrar a los diferentes mecanismos, hagamos una suerte de analogía para ver qué tan ilógicos hemos sido en nuestro manejo de esta enfermedad, al igual que en nuestra investigación, cuando juntamos todas las diferentes entidades del cierre primario del ángulo en una sola enfermedad. Entonces, vemos este estudio randomizado y controlado sobre ojos rojos. Si juntamos todos los ojos rojos y hacemos un estudio randomizado y controlado en el cual randomizamos los ojos rojos hacia tratamiento con antibióticos,
o tratamiento con esteroides, sin importar el mecanismo subyacente. Entonces, al final nos damos cuenta que el grupo tratado con esteroides habrá una mayor proporción de ojos que responden con significancia estadística y que mejoran más rápido que aquellos que reciben antibiótico. Entonces concluimos que en el futuro todos los ojos rojos debieran tratarse con esteroides. ¿Es esto lógico? Obviamente no. Entonces, por cierto, en cierta magnitud, cuando agrupamos todos los diferentes tipos de enfermedades de cierre de ángulo primario en una sola entidad y hacemos un estudio randomizado y controlado con todos, estamos haciendo esencialmente la misma cosa. Ahora, en esta gráfica estoy tratando de conceptualizar diferentes mecanismos que contribuyen con diferentes magnitudes, el cierre del ángulo en diferentes ojos. Entonces, estas son 4 ojos diferentes. El eje Y es la predisposición a tener el cierre del ángulo. En otras palabras, tanto mayor es esta columna, tanto mayor es el riesgo de tener un cierre del ángulo en este ojo en particular. Y podemos ver entonces que con estos diferentes colores que representan diferentes mecanismos de cierre del ángulo, y por cierto, en la mayor parte de ojos con cierre del ángulo, estos mecanismos juegan un papel, quizás en diferente magnitud. Entonces, por ejemplo, en el ojo número 3, aquí, tal vez la mayor contribución al cierre del ángulo es por el iris plató, esta configuración, mientras que en el ojo número 4, la mayor contribución es el grosor del cristalino. Y podemos ver entonces que en diferentes ojos la contribución de los diferentes mecanismos es variable. Ahora, esta gráfica se ve bastante similar, pero aquí estamos viendo a un mismo ojo, pero en diferentes edades. Entonces, conforme aumenta la edad, las contribuciones de los diferentes mecanismos cambian con la edad. Entonces, el grosor del cristalino aumenta con la edad. Entonces, conforme aumenta la edad, la contribución del grosor del cristalino con el cierre del ángulo aumenta proporcionalmente. Y yo creo que el objetivo de la cirugía, por lo menos el primer paso, el paso inicial desde el punto de vista de la cirugía en el manejo del cierre del ángulo es tratar de revertir la predisposición a este cierre del ángulo. Y lo que nosotros queremos hacer es retirar el mayor contribuyente de esta columna de riesgo, seleccionando un procedimiento o una combinación de procedimientos que tengan el mínimo de riesgos. Ahora, con este diagrama, entonces, la idea es presentarles entonces 2 situaciones extremas hipotéticas y tratar entonces de ir en una secuencia lógica y en un pensamiento lógico, buscando las mejores opciones de tratamiento para los ojos con cierre del ángulo. Entonces, miremos aquí en esta situación hipotética en la cual el ojo tiene un cierre del ángulo de 360 grados con una posición completa. Entonces, lo que significa es que se puede ampliar el ángulo de drenaje y reabrir este ángulo de drenaje, debido a que es un cierre aposicional del ángulo. Entonces, no se necesitaría un procedimiento quirúrgico adicional o algún otro tipo de procedimiento para controlar la presión, debido a que la red trabecular puede proveer un drenaje apropiado en ambos ojos. Entonces, en esta situación, entonces estamos hablando de una catarata visualmente significativa. La opción es obvia, extraer la catarata, el ángulo se mantiene abierto y decidimos si es que hay un componente del iris, y si lo hubiere, entonces consideramos la iridoplastía con argón láser, iridoplastía periférica. A esto nos referiremos más adelante. Ahora, si no hay una catarata visualmente significativa, usualmente el siguiente paso será una iridotomía láser periférica. Si se mantiene la aposición y el cierre, la presión está elevada, entonces vamos a tener que decidir si es que el cristalino o el control del iris es el principal mecanismo, es el iris plató. Si está presente, consideramos una iridoplastía con argón y láser. Y si es el cristalino, extraer el cristalino. Pero siempre hay situaciones también en las cuales puede haber una combinación de los mecanismos. Y en estas circunstancias, usualmente, la extracción del cristalino parece ser más efectiva que la iridoplastía con láser de argón. Ahora, aquí en esta figura, estamos viendo la situación donde hay un cierre completo del ángulo
en sinequias. Esta es una situación hipotética. Y en esta otra situación extrema, entonces lo que quiere decirse es que aun cuando pudiera hacerse algo para ampliar el ángulo de drenaje, entonces el drenaje del acuoso todavía está obstruido. Esto por las sinequias anteriores y periféricas. Entonces habría que considerar otros procedimientos para controlar la presión intraocular. Entonces, si tenemos este tipo de condición, se sugiere la extracción de cataratas, más o menos algunos de estos procedimientos para reducir la presión intraocular, que puede ser la goniosinecolis, ciclofotocoagulación endoscópica o transesclera ciclofotocoagulación. En algunas situaciones considerar el mix, especialmente en aquellos mix que involucran el drenaje, o considerar una trabeculectomía o un dispositivo para el drenaje del glaucoma. Ahora, si no hay una catarata visualmente significativa, y entonces como siguiente paso, determinar si predomina un mecanismo del cristalino. Si ocurre esto, considerar entonces la extracción del cristalino, usualmente con alguno de estos otros procedimientos adicionales para reducir la presión intraocular. Y si la contribución del cristalino no es significativa, simplemente tomar en cuenta la posibilidad de un procedimiento reductor de la presión intraocular. Ahora, hablaremos brevemente acerca del iris plató contra el cristalino. ¿Cómo podemos decidir entonces cuál de estos dos es el mecanismo predominante? Ahora, para el síndrome del iris plató, quizás la evidencia más importante proviene de la gonioscopía en cámara oscura y también de la biomicroscopía con ultrasonido UVM. Con la gonioscopía miramos este signo de la doble joroba. Entonces, esta es la vista gonioscópica del ángulo de drenaje sin indentación en la cámara oscura. Entonces, no hay estructura angular visible. Entonces, aquí, en esta situación, tendríamos que hacer una indentación para distinguir el cierre del ángulo aposicional de la sinequia. En la indentación podemos ver que ahora la red trabecular es visible, entonces hay un cierre de ángulo aposicional y al mismo tiempo podemos ver entonces esta forma de S o esta doble joroba, esta configuración de doble relieve. Entonces la razón o la explicación para esta configuración es porque aquí la parte anterior o la parte central es por el iris que tiene una posición prominente y anterior por el grosor cristalino, mientras que el otro es por el iris que está por encima de un cuerpo ciliar con rotación anterior y que es bastante prominente. Ahora, en esta foto de este síndrome iridiano muestra algo interesante. Tenemos acá la iridotomía periférica, vemos aquí los procesos ciliares, una colocación anterior en la parte periférica del iris, y esta es la razón por la cual estos ojos tienen un ángulo cerrado o muy estrecho. Ahora, por cierto, también podemos visualizar en forma directa la configuración de iris plató con el biomicroscopía en ultrasonido, y en esta figura podemos observar entonces que hay una rotación anterior del cuerpo ciliar muy prominente. Aquí tenemos los procesos que están empujando la periferia del iris hacia el cierre del ángulo de drenaje. Entonces este se torna muy estrecho, ¿no? Prácticamente se cierra. Esto bajo condiciones de luz. Y en la oscuridad, cuando la pupila empieza a dilatarse, encontramos que la parte periférica del iris cierra totalmente el ángulo de drenaje. Ahora, uno de los tratamientos más efectivos para el síndrome de iris plató y la configuración es la iridoplastía periférica con láser argón. Esto es básicamente una técnica con láser que involucra la colocación de un láser de baja potencia en la periferia del iris. Aquí están las marcas del láser en la parte periférica del iris. Usualmente, cuando hacemos esta iridoplastía con láser periférico, en algunos libros de texto, ellos dicen que hay que dar pilocarpina antes del procedimiento, pero personalmente trato de no dar pilocarpina, ya que la razón es que una vez que usted da pilocarpina, se contrae la pupila, entonces no hay forma en la cual usted pueda reevaluar donde el ángulo tiene el cierre y la aposición inmediatamente después del procedimiento. Esta es la razón por la cual no aplico pilocarpina inmediatamente antes del procedimiento, y para estos pacientes que ya están con pilocarpina, interrumpo este tratamiento 1 o 2 días antes del procedimiento. Durante el procedimiento, si queremos llegar a la periferia lejana del iris, la forma en que lo hago
es colocar una luz brillante en el ojo contralateral. Por ejemplo, si trato el ojo izquierdo, entonces una luz brillante en el ojo contralateral, el derecho, para contraer la pupila. Una vez que la pupila se contrae, podemos aplicar el láser hacia la parte periférica del iris, y esto es muy efectivo. E inmediatamente después del procedimiento, retiramos la luz y la pupila llega a la posición fisiológica de nuevo, entonces inmediatamente reevaluamos qué parte del ángulo todavía está con aposición y cerrado, y qué parte del ángulo necesita más iridoplastía. Encuentro esto de bastante utilidad como técnica. Ahora, la iridoplastía con láser, con tamaño mayores, 500 a 1000 micrones, una duración medio segundo, por ejemplo, o a veces hasta un segundo, de aplicación de láser. Y ahora, para los iris de color marrón, empezamos con 150 a 250 miliwatts. Hay publicaciones de la década de los 90 donde comenzaban con 400 miliwatts, pero ahora nos hemos dado cuenta que en estos ojos marrones o pardos, o iris pardos, podemos comenzar con un poder de láser más pequeño para tener una buena contracción del iris. Ahora, por cierto, una recomendación muy importante es no utilizar estos parámetros semi-punch, de semi-sacabocado. Esto ha sido descrito en otras referencias, utilizando puntos muy pequeños, ¿no? Duración muy corta y con una potencia relativamente alta. Estos son los parámetros del punch, y podemos ver acá en esta fotografía que esta iridoplastía periférica tiene mayor probabilidad de ser exitosa. La razón para ello es que todas estas son marcas de quemadura que no dan como resultado una contracción del iris suficiente, y estas están muy lejos de la parte periférica del iris, muy lejos del ángulo de drenaje. Entonces, márgenes de quemadura de esta forma no tendrían efectividad, y en este ojo en particular también con bastante probabilidad, ya que se han utilizado estos parámetros para el punch, y esto se hace una suerte de iridotomía periférica múltiple antes que una iridoplastía. Entonces hay prácticamente orificios, huecos en el iris que están lejos de los ángulos de drenaje. Entonces este es otro ejemplo de la iridoplastía con láser que no va a funcionar. Entonces, por cierto, hay que titular la potencia del láser contra lo que usted ve en la lámpara de hendidura. Si no hay contracción, entonces aumentamos la potencia del láser. Si se forman burbujas, si hay arrugamiento del iris, si se libera pigmento en la cámara anterior, o si escucha un sonido de pop, como hace el doctor, entonces se disminuye la potencia del láser. Ahora, el criterio de valoración visible en la iridoplastía es que la idea es buscar la contracción estromal del iris en el punto de la aplicación del láser, y también esperamos una profundización de la cámara anterior justo en el punto de la aplicación. Ahora, normalmente la idea es tener 20-24 puntos a lo largo de un círculo o de un ángulo de 360 grados. Entonces, es prácticamente 1 o 2 aplicaciones de láser por cuadrante horario, evitar los vasos radiales visibles y que no sean confluentes los puntos del láser, o que no sean muy cercanos entre sí, porque de otro modo esto puede dar como resultado necrosis o atrofia del iris. Ahora, este es un video que nos muestra la aplicación del láser. Entonces, vemos que tan pronto el láser es aplicado a la parte periférica del iris, hay una contracción del estroma del iris. Y esto lleva el iris periférico lejos del ángulo de drenaje, entonces reabriendo este ángulo. En este video realmente el láser de Algón fue lo que se utilizó, pero por cierto, si tenemos el láser de diodo en la clínica, podemos utilizar este láser para lograr el mismo grado de contracción. Y por cierto, la belleza de utilizar este láser de diodos es que este no da como resultado estos puntos brillantes del láser. Entonces, con el láser de diodos podemos visualizar la parte periférica del iris y la contracción mucho más claramente. Ahora, aquí tenemos esta lámpara LED pequeña que utilizamos para para dar una luz brillante en el ojo contralateral durante el procedimiento. Yo creo que es un tip muy útil que ustedes pueden considerar en lugar de utilizar pilocarpina. Ahora, en este ultrasonido se muestra muy claramente el efecto de la ALPI, de esta iridoplastía. Entonces, nuevamente tenemos aquí el síndrome de iris plató,
con el ángulo de drenaje muy cerrado, prácticamente cerrado. Y aquí es el mismo ojo. Después de la aplicación del láser en la parte periférica del iris, entonces vemos acá este adelgazamiento del iris en esta posición y el ángulo de drenaje que nuevamente está abierto. Ahora, yo creo que por lejos la razón más común por la cual la LPI a veces no funciona, esto es porque el punto de láser es aplicado no lo suficientemente periférico. Entonces vemos en el lado izquierdo, tenemos un láser bien colocado en la parte bien periférica del iris, con el ángulo de drenaje que se logra abrir, pero aquí en el lado derecho, el punto de láser se aplicó justo aquí, lo cual es más central. Entonces, noten ustedes que a pesar del adelgazamiento del iris, no hay forma en la cual que este adelgazamiento abre el ángulo de drenaje, porque no es lo suficientemente periférico. Y esto por lejos es la razón más común por la cual a veces esta iridoplastía con láser no funciona. Aparte de la iridoplastía con láser, yo creo que la ciclofotocoagulación endoscópica también es una técnica muy útil que nos permite acortar los procesos ciliares y esto también nos ayuda a revertir la configuración de iris plató. Entonces, en los ojos, aquí con este síndrome de iris plató, donde se hace esta ciclofotocoagulación, entonces es lo que se debe agregar al procedimiento y que ayuda con mucha efectividad a reabrir el ángulo. Entonces, ¿cuál sería la evidencia clínica para que el cristalino sea el mecanismo contribuyente con el cierre del ángulo? Yo creo que la evidencia clínica más importante viene del examen con la lámpara de hendidura. Por cierto, tenemos todas estas mediciones cuantitativas de la cámara anterior y del ángulo, pero en la práctica clínica, por lejos, el signo más importante es la profundidad de la cámara anterior a nivel central. Entonces, la razón para esto, y por la cual enfatizo la importancia de esta ACD central, la profundidad de la cámara anterior a nivel central, es una combinación, o un resultado combinado, tanto del grosor del cristalino, así como la posición anteroposterior del mismo. Entonces, en otras palabras, para estos ojos que tienen un cristalino grueso con posicionamiento anterior, la mejor evidencia es la profundidad de la cámara anterior en su parte central. Esto a veces me gusta llamar esto el signo del monte Fujiyama, ¿no? Describiendo aquí la configuración de la parte anterior del ojo, particularmente la pupila y el iris, que tienen el aspecto de un volcán. Un ojo con un cristalino muy anterior y prominente. Entonces, aquí en la vista gonioscópica, cuando miramos desde un ángulo, entonces tenemos el iris y la pupila. Aquí en este estado de constricción se ve como un volcán con el iris que está hacia la superficie anterior en esta parte muy prominente con el cristalino en su posición fisiológica. Entonces aquí tenemos los resultados a largo plazo de la extracción del cristalino en los ojos con cierre primario, con ángulo cerrado primario, ¿no? Este es un seguimiento que se ha hecho. Y aquí quiero llevar vuestra atención a esta línea que corresponde a los ojos tratados simplemente con la extracción de catarata. Cierre del ángulo primario y aquí la línea apuntada que son los ojos tratados con facoextracción. Entonces, solamente con la extracción de catarata tenemos entonces una reducción significativa de la presión intraocular y este efecto es sostenido a lo largo de por lo menos unos 6 años. Esto en nuestro seguimiento a largo plazo, pero al mismo tiempo también tenemos que darnos cuenta que la facotrabeculotomía nos da una reducción adicional de la presión intraocular con el costo de quizás un mayor riesgo de complicaciones por la cirugía. Ahora, en esta gráfica se revisa el número promedio de drogas. Entonces, con el mismo procedimiento se vuelven a estudiar. Entonces, con la extracción del cristalino hay una reducción significativa en el número de drogas usadas y esta mejoría es sostenida. Ahora, finalmente, permítanme hacer una presentación de nuestra universidad, la Universidad China de Hong Kong. Por cierto, estamos basados en Hong Kong y tenemos un hospital en China continental. Nuestra sede principal, donde estoy en este momento, está en el Hospital Oftalmológico de Hong Kong. En el centro de la ciudad también tenemos nuestro hospital docente,
es el Hospital Príncipe de Gales en la parte norte de Hong Kong. Y luego tenemos otro hospital en China continental que está a 45 minutos de distancia en avión. Trabajamos con un grupo de 150 oftalmólogos. Hacemos como 600,000 operaciones por año y 50,000 procedimientos quirúrgicos por año, 600,000 pacientes por año. Y si alguien está interesado en la reunión de Asia-Pacífico y juntarnos con nosotros para mayor discusión, esta es quizás vuestra mejor discusión, la reunión de Asia-Pacífico, la Academia de Oftalmología en Kuala Lumpur, Malasia, que probablemente será en agosto, pero ahora estamos siguiendo la evolución de la pandemia y luego decidiremos sobre la fecha exacta. Y por cierto, el Congreso Mundial de Oftalmología, que será en la región Asia-Pacífico, en Melbourne, Australia, el 2022. Entonces, espero realmente tener la oportunidad de darles la bienvenida a estas reuniones en la reunión de Asia-Pacífico en el futuro cercano. Muchas gracias por darme el privilegio de compartir algunas ideas con ustedes esta noche y permítanme también tomar la oportunidad para desearles a ustedes que tengan buena salud, buena seguridad en medio de esta época tan difícil. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Clementin. Estamos muy contentos que usted haya podido compartir con nosotros de su tiempo y sus conocimientos. Now, all of us Bien, going to be in the same channel. And we're going todos en el mismo canal before some questions, antes de las preguntas, I'm going to speak in Spanish. I'm sorry for that part. En esta parte vamos a hacer una pequeña encuesta, por favor, acerca de la traducción. Así que le pido a Manuel que lance la encuesta antes de las preguntas. Vayan empezando las preguntas. Pueden levantar la mano. Think on your questions. You can raise your Vamos a dar 30 segundos la encuesta, por favor. Es muy importante para nosotros. Survey for 30 seconds, please. Estoy lanzando. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? Bueno, it's excellent. Everybody knows that the translation is a great thing for us because nobody can speak in English. My English is not so good, even, but I can speak with you. First of all, I want to say en primer lugar, thanks agradecer. Again. My first question is about Mi primera pregunta es acerca de of gonosineculitis. La gonosineculitis. I saw some lecture of you in 2016 in Guadalajara. Por usted en 2016 en Guadalajara. And then I begin to do in my angle closures some gonosineculitis. Algo de gonosineculitis. But recently, I read some papers about that it's not necessary, that it's not so evidence that you can do gonosineculitis in all of cases. En todos los casos. How do you think about it? Yes, thank you very much for this very good Gracias por la pregunta. Maybe I can provide you a bit more of the quizás background, puedo darle un poco más de información, ya que en randomized publicaciones control trials that demonstrated when recientes phacoemulsification is combined with entonces se gonosineculitis, combina la additional gonosineculitis con IOP otros lowering is not procedimientos so y la significant. reducción de I la think those presión are probably the intraocular no es tan publications that you are referring Entonces to. estas quizás son I las think part publicaciones of a the las cuales reason usted se is refiere. because Parte the de la razón procedure is combined with phacoemulsification. el In procedimiento fact, se when combina you con perform just the facoemulsificación. cataract Entonces, extraction cuando alone, usted hace la extracción you de are catarata intentionally solo, or entonces, unintentionally intencional o no already performing intencionalmente, syneculitis. ya está haciendo una Okay, sineculitis. many years ago, more than 10 years ago, Muchos años one of our atrás, 10 años publications, atrás, we una de nuestras demonstrated that in publicaciones eyes with demostró primary angle closure en ojos glaucoma con with glaucoma de extensive ángulo cerrado genicular angle primaria, closure, con un just by taking cierre out the por sinequias cataract, extenso del ángulo, the particularmente con extent of cataratas, peripheral anterior la synechiae magnitud de las increased sinequias very anteriores significantly.
I think during the cataract procedure, especially when you are injecting large quantities of viscoelastic to deepen the anterior chamber, you are unintentionally already performing hemicolysis. Okay, so when you are combining phacoemulsification with gonial synovitis, sometimes the effect may not be so obvious. But there is a particular publication, I cannot recall the name of the author right now, which is a case series that looks at the effect of gonial synovitis on uncontrolled PACG eyes without simultaneously performing cataract extraction. And the pressure reduction is quite impressive. Thank you very much for the question, Santiago. No, please, I'm sorry. Thank you very much, Dr. Clementine. Por favor, vamos a poner de nuevo la traducción para que puedan todos escuchar las respuestas y las preguntas. Perdón, doctor González, vamos a poner de nuevo la traducción. Manuel, te pido por favor que lo pongas. Ahora sí podemos todos tener dos canales para poder hacer la traducción de las preguntas y las respuestas. Thank you very much, Dr. Clementine. I'm sorry, it's the first time we are using the translate for that kind of session. My other question is about the localization of the peripheric iridotomy. If it's important for you, if you do... Si es que usted lo hace en la parte superior o la parte lateral, ¿cuál sería su idea al respecto? A las tres, la parte externa, la parte periférica en la iridotomía. Muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Por cierto, hay bastantes publicaciones recientemente. A veces las personas respaldan trabajar en la región temporal o en la parte horizontal para evitar afectar el menisco, pero personalmente lo he estado haciendo en la parte superior nasal superior, alrededor de las 11 o de la 1, en estas posiciones dependiendo del ojo, y yo creo que trabajar en la parte superior y nasal, trato de evitar la posición de las 12, ya que a veces usted puede tener burbujas de aire en esta posición, y podría obstruirse por burbujas de aire. Y segundo, quizás los ojos orientales son un poco más diferentes, entonces hay diferencias en la morfología. Entonces, en mis pacientes, cuando hago alrededor de las 11 de la 1, normalmente, entonces la iridotomía es bien cubierta por el párpado superior. Entonces, todos estos efectos visuales de la iridotomía que están por debajo del menisco son un menor problema en estas situaciones, y la razón por la cual trato de ir por encima de la parte nasal superior antes que la posición superior y temporal es porque no quiero disparar el láser en estas posiciones. Quizás no sea clínicamente significativa, pero es que puedo elegir la posición que no esté inmediatamente enfrente de la mácula. Entonces, la posición nasal superior alrededor de las 11 de la 1 por debajo del párpado. Tenemos preguntas de la audiencia. La doctora Consuelo le dice, gran charla, doctor Tom, ¿qué piensa acerca del subtrial? Hay otra pregunta del doctor Mario de la Torre, quien pregunta acerca de si usted puede evitar las sinequias al hacer la cirugía de cataratas en estadios tempranos, en cristalinos claros con mecanismos facomórficos. Usted explicó esto en su charla acerca de este tema con el cristalino. Usted a veces señala el tema de la edad de los pacientes, ya que tenemos gente joven con ángulo estrecho, pero ¿qué hay acerca en general de la edad de los pacientes? Esta es una pregunta muy buena. Yo no puedo darle un número exacto, pero hagamos algunas consideraciones. Yo creo que, por cierto, esto depende de qué tan importante es el cristalino como mecanismo para el cierre del ángulo. En este ojo en particular tenemos ojos con una cámara anterior muy poco profunda, un ángulo de drenaje muy estrecho debido a tener un cristalino muy grueso. Entonces, en estos ojos, mi umbral para
hacer la extracción del cristalino sería más bajo. Hay otra consideración también, en que después de la extracción del cristalino en gente joven, usted va a introducir presbiopia en este ojo en particular. Podría considerar la monovisión, quizás algún tipo de lentes o lentes multifocales, pero nunca van a funcionar tan bien como el cristalino fisiológico normal de una persona joven para poder enfocar y acomodarse. Entonces, en estas circunstancias, no puedo darle una cifra final, pero el cristalino es un mecanismo muy importante para el cierre del ángulo y la presión intraocular. Y si no se controla, entonces hay que conversar con el paciente los pros y contras de hacer la cirugía de cataratas y asegurarse que el paciente esté consciente de las consecuencias presbiópicas de este procedimiento quirúrgico. A veces puede haber áreas en gris, a veces la decisión puede ser muy difícil, pero realmente usted tiene que comprometerse con el paciente y que el paciente sea absolutamente consciente del efecto de la cirugía en cuanto a perder algo de la acomodación. Y es una pregunta muy, muy buena. Tenemos otra pregunta acerca del estudio SAT, del estudio de Shandong, donde dicen que la iridotomía periférica no evita el cierre del ángulo en las personas de origen chino. ¿Y cuál es su opinión al respecto de esta investigación? El estudio SAT. Quizás debiera describir los resultados una vez más, debido a que básicamente lo que significa es que en estos ojos que están predispuestos al cierre del ángulo, en el cierre primario del ángulo, o aún en la cierre primario del ángulo, si usted hace una iridotomía periférica con láser, entonces no tiene buen costo-efectividad. Entonces, por cierto, en un pequeño porcentaje de los ojos, eventualmente progresa a un glaucoma de cierre primario del ángulo, y la iridotomía con láser periférica es útil. Y yo creo que tiene un costo-efectividad más amplio con esta consideración, y concluyéndose entonces que no vale la pena hacer esta iridotomía con láser en todos los ojos con un ángulo estrecho. Esto es básicamente el mensaje. Y por cierto, en estos ojos con ángulos muy estrechos, extremadamente estrechos y alto riesgo de cierre del ángulo, entonces no se aplicarían directamente los resultados de esta investigación. Al menos lo entiendo así. Y por cierto, tengo que retirarme de aquí en un par de minutos. Veo una pregunta interesante que es acerca si usa la técnica de Shine Bright Light para iridotomía. No la uso, y la razón para no utilizarla con la iridotomía con láser es que después de la iridotomía con láser no tengo inmediatamente que evaluar la magnitud del cierre del ángulo aposicional. Entonces la iridotomía de láser, usualmente no utilizo esta técnica, pero por cierto, si usted quiere usarla, puede ser tan efectiva como darle al paciente pilocarpina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy seguro que la gente en nuestro país ha disfrutado su presentación. Usted tiene mucha experiencia en el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, ¿cuál es su técnica quirúrgica preferida cuando usted piensa en un procedimiento como digo, FACO más algo? Vi que una de sus primeras opciones era la SP. ¿Qué piensa usted acerca de FACO SP contra FACO TRAP en este tipo de casos? ¿Y qué preferiría? No hay una respuesta única para esto. Esto depende mucho de qué tanta reducción de la presión intraocular necesita usted en este ojo en particular. Si usted mira todas estas zonas quirúrgicas que enumeré, por cierto, tanto más invasivo el procedimiento es, tanto mayor la magnitud de reducción de la presión intraocular y tanto mayor el riesgo quirúrgico. Entonces, para cada ojo individual hay que decidir cuánta reducción de la presión intraocular, cuánta menos uso de medicamentos necesita y cuál es la presión intraocular meta que usted quiere en los ojos donde necesita la menor presión intraocular y la mayor reducción de la presión va a ir por la facotrabeculectomía, mientras que en los ojos donde no necesitamos una magnitud tan grande de la reducción de la presión intraocular, pero necesita una presión intraocular
meta muy baja, voy a FACO-SP. FACO-SP es mucho menos invasiva, no tiene los problemas a largo plazo, y también el postoperatorio es más seguro y menos sintomático. Entonces, para responder esa pregunta, esto depende de qué tan baja la presión meta es la que desea y qué tanta reducción de la presión intraocular usted desea. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctor Clementán. Y cuando el ST, cuando lo combino con FACO emulsificación, trata de hacer al máximo posible más que en una sola FACO. Entonces estamos hablando de 200 a 220 grados en una solo abordaje. No abro una herida adicional para un SPG adicional. Esta es la razón por la cual no tiene la presión intraocular que usted desea tener. Que tratamos hasta 360 grados. Si usted trata a 360 grados, tiene una mejor reducción de la presión intraocular antes que trabajar a la mitad del ángulo. Muchas gracias nuevamente, doctor Clementán. Está en horas de consulta, lo sabemos. Usted tiene que salir ahora. Quizás continuemos con algo de la discusión nosotros. El próximo año, de ser posible, queremos que usted venga aquí a Perú para compartir directamente con nosotros, conocer nuestras ciudades y que pruebe nuestra comida. Y le daremos una calurosa bienvenida. Muchas gracias, doctor Clementán, por aceptar la invitación. Y estamos realmente muy contentos con su participación. Y muchas gracias otra vez. Nunca he ido a Perú, por cierto, y espero que la próxima vez pueda estar sentado con ustedes en vivo y en directo en Perú. Y cuando se haya calmado esta pandemia. Y les deseo buena salud, a cuidarse, y muchas gracias otra vez. Thanks a lot. Porque está en horas de trabajo, en realidad su tiempo era bastante limitado. Voy a darles a todos un importante mensaje de uno de los amigos de la Sociedad Peruana de Oftalmología y un amigo de nosotros del capítulo de glaucoma. Por favor. El sonido está bajo, me parece. Básicas. Santo el sonido. Clínicos, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, agrupando 66 capítulos. Aborda tanto los conocimientos clásicos como los avances más recientes de diagnóstico y cirugía, incluye capítulos dedicados especialmente a las nuevas cirugías mixtas. Con la participación de 130 colaboradores, referentes regionales e internacionales, esta obra brinda información actualizada, útil y práctica. Lleno de dibujos, fotos y tablas, el libro está destinado a oftalmólogos generales. La obra brinda información actualizada, útil y práctica. Lleno de dibujos, fotos y tablas, el libro está destinado a oftalmólogos generales, médicos en formación en oftalmología y especialistas en glaucoma. No se lo pierdan. Bueno, como todos saben, acaba de salir calientito el libro del doctor Fabián Lerner, así que los invitamos a todos que puedan leer. Es una gran obra que seguramente llena de novedades que siempre son importantes, así que hacemos llegar su saludo y esta gran recomendación. Y bueno, como les dije, lamentablemente el doctor Clementán tiene un horario muy, muy complicado. De hecho, ha sido complicado cuadrar estos tiempos y poder darle un lugar, pero si alguno tiene algún comentario, Juan Carlos, doctor Avilés, podemos seguir discutiendo acerca del glaucoma ángulo cerrado. Si queda alguna pregunta por ahí, alguien que pueda compartir de experiencia. Súper bien, ¿no? Con el caso clínico y con la charla, yo creo que ha ido súper bien, ¿no? Perfecto. Entonces,
Para finalizar, decirles a todos que estamos en realidad muy, muy felices de poder haber contado con esta sesión. Es complicado cuadrar el tema de la traducción y porque es la primera vez que lo hacemos, así que discúlpenos si hay ciertos errores técnicos. De hecho, es complicado, pero esperemos que con las siguientes sesiones podamos mejorar. No se pierdan la siguiente sesión del capítulo de glaucoma, porque tenemos nuevamente un invitado muy especial. Estén atentos, estará el doctor Douglas Rhee, que es un capo de hecho, él maneja muchísimo el tema de glaucoma y en el ASCARS tiene una sesión donde hace un versus con el doctor Aykamet y todos los años le ha ganado, así que no se pierdan la sesión del próximo mes, estén atentos, que va a ser también seguramente una sesión súper, así que están todos nuevamente invitados. Nada, si queda alguna pregunta, alguna sesión, pueden participar. Juan Carlos, Gustavo. No, yo creo que con la traducción estamos cubriendo todo, ¿no? Ahora. Yo creo que nos va a ir súper bien con la traducción simultánea. Yo creo que va a ir excelente y, como les decía, va a cubrir a todos, ¿no? Sí. Yo creo que esa información... Creo que es un logro, es un paso adelante, y es algo que creo que tenemos que felicitarnos a todos y agradecer a Juan Carlos Corbera, ¿no? Nuestro presidente de la sociedad, que nos está ayudando a que hoy en día podamos ya tener disponible esta traducción simultánea. Con el empuje de todos en el Consejo Directivo, el doctor Dino, que le metió mucho punch a esto, yo creo que es algo que no podemos dejar de mencionar. Gracias a ellos. Santiago, como siempre, excelente la conducción. Ricardo, te hiciste. Juan Carlos, Rafo, siempre estamos ahí, creo, haciendo un buen trabajo. Hoy día la sesión de hoy día ha sido realmente fabulosa, espectacular. Agradecemos la presencia de todos, maestro Mario Latorre y todos los maestros máster que siempre nos acompañan en estas charlas, que el esfuerzo se ve realmente ahí, ¿no? Cuando tenemos estos tipos de éxitos a los cuales ya nos tienen acostumbrados el capítulo de glaucoma. Y de hecho al profesor Clementán lo he estado siguiendo, le he prometido ceviche, líneas de Nazca, Machu Picchu, todo le he prometido al profesor Clementán para que acepte la ponencia, así que no. Sí, sabemos que lo has corregido por lo menos 2 años, te calculo que has estado atrás de él, más o menos. Lo estoy invitando bastante tiempo, y el doctor complicado porque ellos por la pandemia pararon todo, y cuando abrieron sus consultas, tienen todo lleno. Entonces él me decía que era muy complicado poder reprogramar sus pacientes pero bueno, él es el jefe, pues, ¿no? Entonces él ha hecho un espacio para nosotros y es un lujo. Es para mí quizás el mejor especialista en glaucoma ángulo cerrado que hay ahorita. Tiene cerrado, así que ha sido de lujo la sesión y bueno, gracias por la paciencia de todos, por digamos, el inglés, el English, Peruvian English, y gracias a todos por la paciencia de la traducción simultánea. Un gustazo, Juan Carlos, en realidad siempre por tu apoyo, Gustavo y Rafa, y todos sean nuevamente bienvenidos a la próxima sesión y a todas las sesiones de la sociedad que están buenísimas. No se las pierdan. Sí, muchas gracias por asistir a todos. Yo creo que va a estar súper interesante las charlas que vienen, ¿no? Va a estar increíble. Sí, y gracias a la traducción del doctor Jorge González, que nos saca de estos apuros siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor González ya parece oftalmólogo, maneja términos que da miedo. Se hace lo que se puede. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias. Que se encuentren bien. Muchas gracias. Gracias, muchos éxitos. Excelente, felicitaciones a todos. Buenas noches. Chao, Juanca, chao, Santi. Muchas gracias. Chao, Ricky. Nos vemos. Chao, Gracias, Rafa. Ricardo. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buenas noches, gracias. Chao, maestro Mario. Nos vemos, profesor Mario.